Bien, son las 9:35 de la mañana y entonces hemos iniciado la grabación de nuestra sesión del día de hoy. Vamos a esperar que inicie mi máquina virtual. Voy a trabajar con el entorno de laboratorio virtual el día de hoy. Y mientras eso sucede, pues vamos a darles algunos comentarios. Que ya estamos prácticamente hacia el cierre ya de nuestro curso. Eh, ya tenemos, si ustedes han consultado los horarios de exámenes finales, aparece una fecha programada para esta asignatura, que es el 1 de diciembre, de 3:30 a 6:30. Ese horario yo lo reservé principalmente para realizar las presentaciones de los proyectos finales. Así que no se vayan a asustar que no hay examen final como tal, sino que realmente ese horario está reservado para poder realizar esas presentaciones. Ahí tenemos reservadas 3 horas, pero realmente no creo que este semestre las necesitemos las 3 horas como tal, ya que tenemos, digamos, poquitos grupos, son 4 grupos que están trabajando los proyectos, entonces, digamos, eso nos da para que cada grupo pueda hacer una buena presentación de 20 minutos y tener tiempo para la retroalimentación, las preguntas y el proceso de evaluación. Que más adelante les explicaré un poquito cómo va a ser ese tema, que es algo que se llama, o que yo llamo, bueno, realmente es algo que han aplicado otros profesores, que se llama coevaluación. El profesor hace una calificación, pero también un pequeño porcentaje de la evaluación de la presentación la van a hacer el resto de sus compañeros que van a ser parte del auditorio, con base en una rúbrica que yo les voy a dejar ya colocada en el catálogo para que lo tengan como referencia al momento de evaluar a sus compañeros. Entonces, digamos, aparte de que ustedes hacen la presentación al profesor, también la van a hacer al resto de sus compañeros. Bueno, más adelante hablaremos de ese tema. Ya tengo la máquina encendida, así que voy a compartirles pantalla por el otro lado. Esperen un segundito. En este caso, estoy compartiéndoles pantalla completa. Ya pueden estar viendo mi escritorio dentro de la máquina virtual. Y precisamente vamos a trabajar un archivo que les he dejado en el catálogo. Voy a buscar aquí la ruta. CNC CAD Cancai 2130. Un poquito. Contenidos, está en el módulo CNC. Y aquí tenemos este archivo que es una pieza, un archivo en formato STEP que voy a descargar. En este caso ya lo había descargado, pero voy a dar aquí otra vez clic para que usted vea que he descargado una copia de ese archivo. Y sobre él vamos a trabajar, precisamente hoy vamos a trabajar el módulo de CAMWorks, que es la herramienta de CAM que está integrada dentro del paquete de SolidWorks. Vamos a esperar que arranque la aplicación.
Mientras tanto, comentarle un poquito en términos de la forma de trabajo de esta herramienta CAM. Pues es una herramienta que tiene lo básico que uno puede necesitar para hacer programación en lo que se llama 2.5D y 3D, superficies y geometrías relativamente simples, y maneja una tecnología que permite reconocer rasgos maquinables, por lo menos en geometrías de tipo 2.5D, o sea, geometrías, digamos, de tipo extruidas, y eso agiliza bastante la generación de operaciones iniciales de una pieza. Entonces, es una ayuda que normalmente los software CAM anteriormente no tenían esa opción y había que hacer, digamos, muchas cosas manualmente. Es la evolución natural del CAM. No sé si lo comenté en clases anteriores. El target o el objetivo casi siempre de todos los que trabajan en esta área de herramientas CAM es que al final la intervención del usuario sea mínima, es decir, que simplemente el usuario solamente tenga que proporcionar la pieza, especificar el material, unas tolerancias, y sea el mismo CAM con ayuda de algoritmos de inteligencia artificial que detecte, digamos, todas las características maquinables de todas las herramientas, ajuste los parámetros de corte y te genere la trayectoria. Ese sería el sueño de un programa CAM. Sin embargo, todavía eso no es algo que esté desarrollado totalmente a nivel comercial. Hay mucha investigación en esa parte, pero todavía le falta bastante. Hay cosas que ya son más automáticas, pero todavía siguen siendo ciertas operaciones, digamos, hay que el programador tiene que tomar decisiones en muchos casos, y eso también es bueno, que el programador tenga, digamos, un control sobre la salida del software, porque si perdemos ese control, lo que puede pasar es que de pronto el programa no funciona, la pieza no se genera adecuadamente, entonces no sabemos a quién atribuirle la responsabilidad, ¿no? Voy aquí a reducir un poquito esto. Se vaya para acá, no estoy molestando. Bien, entonces primero que todo vamos a abrir la pieza que tengo acá en formato step y ya la descargué. Esta es una pieza en formato step. Es una geometría muy sencillita porque la idea es, el día de hoy vamos a trabajar en mecanizado 2.5D. Aquí estoy abriendo la pieza. En este caso no vamos a hacer diagnóstico. Directamente la vamos a abrir. En este caso voy a colocarle la presentación con bordes. Y bueno, básicamente, como ven ustedes ahí, es una especie de bloque como tal. No les voy a decir material todavía, bloque como tal, con una cajera hexagonal y un par de tornillos avellanados, par de tornillos, agujeros de tornillo, digamos, pasantes, avellanados, sin rosca, no están roscados. Esa es la información que tenemos del modelo 3D. Generalmente cuando ese CAM, esa pieza, ese modelo se le pasa al programador, pues generalmente también se le envía un plano de fabricación, un plano donde ya se le especifica al operador de las tolerancias requeridas, de pronto algunas sugerencias en cuanto a las herramientas que se van a utilizar, etcétera. Y como lo van a ver más adelante, también recientemente, pues el mismo CAD permite integrar toda esa información dentro del modelo geométrico, que es lo que se llama un MVD. Es decir, ya la información de geometría y tolerancias puede venir integrada directamente en el modelo, por lo que nos ahorra el plano de fabricación. Pero por lo tanto, como nos vamos a concentrar inicialmente en las fases básicas de lo que es un CAM y de lo que lo vamos a encontrar prácticamente en cualquier CAM, independiente de la marca o el desarrollador, digamos, quise quitarle toda esa cantidad de parafernalia y concentrarnos de pronto en una geometría sencilla que nos permita ver este proceso con más detalle. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen acceso a esa pieza, la pueden descargar ustedes en este momento o si quieren ya en otro momento, más adelante. Recuerden que la clase está siendo grabada, entonces si quieren ir practicando, ya lo pueden ir haciendo a su ritmo con la grabación de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer yo es guardar el archivo, en este caso porque está en formato step. Voy a guardarlo aquí a un archivo formato pieza de SolidWorks. Voy a guardar formato pieza.
Pues vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerlo Spark CNC 2021-30. Entonces, este ya va a ser nuestro archivo de pieza. Ya está convertido en un archivo de pieza de SolidWorks. Y con él vamos a empezar a trabajar el módulo de CAM. En este caso, siempre es bueno chequear. Aquí, que nuestro módulo esté activado y esté presente en la instalación. Realmente si están utilizando la versión académica de SolidWorks o la versión que trabaja en el escritorio virtual, generalmente esto está activado por defecto, el SolidWorks CAM. Y si no lo está, si aparece en la lista, pero no aparece chuleado, pues lo chulean aquí, le dan las dos chulitos aquí, y ya tienen, digamos, la herramienta, digamos, activada. Si no les aparece en este listado, entonces ahí la cosa sí se pone preocupante, porque probablemente pues, no están trabajando con una versión académica del software y posiblemente pues no tengan instalado el complemento de SolidWorks CAM. Entonces, ténganlo presente para cuando vayan a trabajar ustedes de manera individual. ¿Bien? Entonces, obviamente, como en este caso sí tenemos activado el complemento SolidWorks CAM, aquí ya nos aparece la pestaña para trabajar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta que hay algunas regiones que están grises, que sí no están activadas todavía. Otras que sí. Entonces, generalmente uno, pues, lo primero que sabe es por dónde me voy a meter para empezar. ¿Cómo es la secuencia normal de trabajo en un software CAM? Cambia un poquito en función de la marca del software, pero generalmente los primeros pasos son muy similares en la mayoría de los programas. ¿Cuáles son los primeros pasos? Los primeros pasos son con lo que uno llama la definición, las definiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, realmente en el caso de SolidWorks CAM se encuentran esos botones hacia el lado izquierdo, esquina superior izquierda de la pantalla. Y no tienen que hacerse en un orden predeterminado, pero digamos por gusto personal y porque creo que es la mejor opción. Primero siempre hay que arrancar definiendo la máquina. ¿Con qué máquina voy a trabajar yo este software CAM? ¿Hacia qué máquina va a ir? Esto puede suceder ya sea que tengamos una única máquina a la que sirva el software CAM o que tengamos varias máquinas diferentes de diferentes fabricantes con diferentes controladores que sean programadas por un mismo operador. Es decir, ambas situaciones se pueden presentar. Yo puedo tener una sola máquina, que es la que yo programo con mi CAM, o puedo tener varias máquinas con diferentes controladores que también se puedan programar desde un mismo CAM. Como les decía, generalmente el operador CAM es casi siempre un solo puesto de trabajo, a menos que sea una empresa ya muy grande, y ese operador puede programar varias máquinas diferentes, porque realmente el proceso de programación es uno solo prácticamente, y ya una vez el programa esté refinado y bien probado, pues prácticamente es ejecución continua. ¿Ok? Entonces aquí entraríamos, en este caso para definir la máquina, entraríamos a este botón. Aquí se nos despliega un menú, una ventanita, digamos, de opciones. Lógicamente, la cantidad de máquinas que tengamos disponible aquí depende un poquito de la licencia que tengamos para el software. Como esta es una licencia académica, tenemos, digamos, lo básico. Entonces, por ejemplo, en cuanto a fresadoras, tenemos fresadora estándar de 3 ejes, 4 ejes y 5 ejes métricas. Y para equipos de torneado, torno sencillo, tenemos un torno con una sola torreta, que es como el torno más básico que puede tener uno en taller. En este caso me voy a ir, digamos, por la opción por defecto, que es una fresadora de 3 ejes, que es lo tradicional que solemos tener en un taller convencional, muy corriente. Fíjense que aquí, por ejemplo, hay algunas características de la máquina. Por ejemplo, hay unas cosas que no están, por ejemplo, el número de ejes, en este caso sería un solo eje. Pero esta información sí es importante porque son los límites de la máquina. Por ejemplo, máximo avance, máxima velocidad de avance de la mesa. En este caso, aquí están establecidos como 16.500 milímetros por minuto.
Y máxima velocidad de usillo, 12.000 RPM. Esto ya va cambiando en función de cada máquina, ¿ya? Si tienes una máquina, digamos, diferente, con unos diferentes límites, hay que, digamos, hacer esos cambios, hacer esos ajustes para que el software no programe por encima de los límites de la máquina, ¿ok? Entonces, digamos, pero esto ya es más un ajuste inicial. Esto básicamente hay que hacerlo una sola vez en el momento que adquirimos una máquina o que estamos configurando el software para ya nuestras máquinas. Y una vez ya lo tenemos cuadrado, pues no hay que estarlo haciendo cada vez que yo tenga que generar un nuevo programa. Entonces, simplemente hay que hacerlo una sola vez y listo, sin definir las características de mi máquina. Ahí está seleccionado, tres ejes. Este es nuestro carrusel de herramientas, es decir, nuestro listado de herramientas en teoría. En este caso, este es un carrusel que trae él por defecto, ¿ok? Es decir, es una librería de herramientas que trae él por defecto. Que, lógicamente, como no tenemos la máquina aquí, pues primero, ni estas herramientas existen ni corresponden con la máquina que tendríamos, pero vamos a asumir eso, vamos a asumir que, digamos, tenemos disponibles todas estas herramientas y están exactamente en estas posiciones en la máquina. Este es otro trabajo adicional que normalmente tiene que hacer el operador. Si mi máquina tiene un carrusel de herramientas, donde cada posición, digamos, está especificada, posición 1, posición 2, posición, etcétera, 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 las herramientas que estén en determinada posición del carrusel físico de mi máquina tienen o tendrían que corresponder a las que están en este almacén de herramientas en mi software. De tal manera que cuando yo programe con la herramienta 2, que es una herramienta de 10 milímetros, de 2 filos, de carburo de tungsteno, y yo la programo aquí, claro, selecciono mi herramienta de 2 milímetros y con eso hago de 10 milímetros y con eso hago mi programación. Se supone que cuando ya yo pase ese programa a la máquina, el operador no tenga que cambiar nada porque exactamente esa herramienta número 2 corresponde a la herramienta número 2 que está en la máquina. Si se presenta una desconexión, una desactualización de esa información, es decir, supongamos que el operador quita la herramienta número 2 de 10 milímetros y pone una herramienta de 14 milímetros en la posición 2 y no se hace el ajuste acá en la librería de herramientas, ahí ya vamos a tener problemas porque no van a empezar a corresponder las herramientas. Entonces es un cuidado que hay que tener en esta parte. Hay que tener una buena conexión de información entre lo que hay en la máquina realmente y lo que yo tengo colocado en el software. Esta es una de las cosas que hacen que el CAM, digamos, sea algo que no se pueda trabajar tan, como por decirlo, tan alegremente, ¿no? Yo siempre tengo que trabajar mi CAM en función de la máquina hacia donde estoy mandando el programa. Entonces, una de las cosas que debe saber el operador, el programador de CAM, así no opere la máquina, así sea el técnico el que opere la máquina, el programador CAM debe conocer la máquina, debe conocer los límites de la máquina, debe conocer, por ejemplo, las distancias de seguridad, debe conocer los aditamentos de la máquina y debe conocer las herramientas disponibles en el almacén de la máquina. Si el programador no tiene ni idea de a qué máquina va, es muy difícil realmente hacer un programa que funcione bien si no se tiene esa información. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy importante para que haya éxito, digamos, en la programación que yo tenga. Ok. En este caso, como vamos a hacer un ejemplo ficticio de programación 2.5D, vamos a asumir que tenemos disponibles todas esas herramientas. Otro elemento que es importante seleccionar en este caso es el llamado postprocesador. El postprocesador es como una especie de programita pequeño que se encarga de traducir lo que internamente maneja el software CAM, que son los que se llaman toolpaths o trayectorias de herramientas. Es decir, esas trayectorias de herramientas internamente se manejan o se almacenan en el CAM utilizando el formato del fabricante. O sea, cada fabricante o cada desarrollador de software tiene su propio formato interno y son totalmente incompatibles entre un software CAM y otro. Algunos se basan en el antiguo APT. APT, digamos, era un lenguaje que fue uno de los primeros que se utilizó para aplicaciones CAM, pero digamos, cada desarrollador al final terminó haciendo lo que le dio la gana.
pero lo que realmente lee el controlador de la máquina herramienta no es ni el APT, ni el lenguaje interno, ni nada de eso, sino que lo que lee es el código G. El código G del que explicamos en clases anteriores, la explicación o el que explicamos en clases anteriores es un código que está bajo norma ISO, es decir, hay una norma ISO que regula, digamos, los códigos G, pero cada fabricante de máquinas herramientas y cada fabricante de controles para máquinas herramientas, digamos, genera ciertas variantes en su código G, porque de pronto le parece que el ISO, lo que trae el ISO no es suficientemente personalizado para lo que hace su máquina. Entonces, digamos, hay fabricantes que crean sus códigos adicionales, aparte de los que ya vienen incorporados en ISO. Y cada fabricante pues genera sus pequeñas variantes. ¿Eso qué hace? ¿Eso qué genera? Finalmente eso genera que no es lo mismo, no es el mismo código que se genera para un control FANUC, que para un control Heidenhain, que para un control Siemens, que para un control Pagor, por ejemplo, que es el simulador que tenemos en este caso. Obviamente, como nosotros vamos a correr o queremos simular nuestro programa en un control Fagor, que es el que tenemos en este caso el simulador, pues la idea sería que encontremos un postprocesador para ese control Fagor, ¿ok? ¿Qué pasa si el postprocesador no está en la lista? Entonces ya ahí tenemos un problema gordo con nuestro CAM, porque en este caso tendríamos que pedirle al fabricante, al desarrollador del software, o que nos haga el control para mi máquina, el postprocesador para mi máquina, para mi control, o tendríamos que adquirirlo por separado, o tendríamos que desarrollarlo nosotros mismos. Entonces ahí, cualquiera de los tres casos implica trabajo o implica dinero, ¿no? Si lo adquirimos por separado, pues eso cuesta. Si le pedimos, digamos, que el desarrollador nos los haga, va a depender mucho del tipo de licencia que tengamos. Entonces, en muchos casos, uno cuando habla con el comercial, con el que te está vendiendo el software, pues hay que asegurarse de que por lo menos tenga la cortesía de brindarnos los postprocesadores para las máquinas que tenga uno. Entonces, digamos, uno cuando compra el CAM, tiene que tener claro qué máquinas tiene para ir preguntando de una vez si esto tiene postprocesador para este control en específico y poder hacer las pruebas pertinentes para verificar si realmente el código se está leyendo correctamente. Porque, y eso se lo digo por experiencia, lo que les diga el comercial, pues el vendedor te va a decir lo que tú quieres estudiar, que es compatible perfectamente, pero cuando ya tú lo llevas a la práctica, haces el código y lo vas a correr, siempre encuentras detallitos, cositas que no lee. Y si eso siempre está ocurriendo, se vuelve frecuente, pues ya al final se toca o estar corrigiendo manualmente el código o simplemente pedir que el postprocesador se personalice para la máquina de uno o hacerlo uno mismo. ¿Ok? Ya eso depende en gran medida de las herramientas que te proporciona el software CAM para editar tu postprocesador o para crear tu propio postprocesador. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con postprocesadores de Mastercam y con postprocesadores de SolidCAM, que son, digamos, de teoría de vieja generación, porque son software CAM de hace una década o hace un par de décadas. Y se programan básicamente con un archivo de configuración, que es un archivo de texto. Tiene su sintaxis un poco extraña al principio, pero uno básicamente le hace el manual, apréndase la configuración, sepa qué hace cada cosa y ya después usted edite el postprocesador. Eso es básicamente como trabajan podríamos decir, los postprocesadores, la configuración de los postprocesadores antiguos. En los CAM modernos la cosa no es tan sencilla, porque el postprocesador, digamos, se edita a través de un software extra, un software adicional, que es visual, es gráfico, es como más fancy, más bonito y todo y chévere, pero ya es un software adicional que en muchos casos no viene con el CAM original. Y si no viene con el CAM original, te toca preguntarle al desarrollador si te lo va a vender por aparte o te lo va a dar como un servicio adicional. Realmente todas esas cosas cuestan. Y el consejo siempre es pregunte todo. Y aunque le digan que sí, pruebe. Siempre hay que verificar. ¿Qué se hace generalmente en estos casos? Pues uno le pide al comercial, pues, dame una demostración.
Si tienes tú tu máquina, le das una pieza como esta, una pieza, digamos, con las geometrías que normalmente sueles tú mecanizar. Bueno, aquí tengo esta pieza. Hazme un programa para esta pieza, mándame el código G y yo lo cargo en mi máquina para ver qué tan compatible es. Ya, y lo corres. Ya. Cuando ya empiezas a darte cuenta de los errores que van saliendo, ya mira, aquí no me está detectando esto, aquí me está saliendo un error en esto, aquí me está saliendo un error en esto, y ya. Y entonces ahí ya tienes un punto de partida para poder decirle al vendedor, bueno, mira, yo te voy a adquirir el software CAM, pero hay que resolver estas incompatibilidades que tiene con mi control para que tengamos, digamos, una operación sin problemas. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Fíjense que ahí tengo ya señalado el control Fagor 8070, aunque creo que el simulador que tenemos es el 8060. No exactamente el mismo control, no sé si es el mismo, pero vamos, está muy cerquita. Y en este caso sería nuestra mejor opción, si se dan cuenta, porque el único Fagor que tenemos es ese. Entonces, digamos, toca trabajar con ese sí o sí. ¿Ok? De aquí simplemente seleccionamos, este va a ser nuestro controlador. Ya el resto, creo que en este caso el resto ya no hay que ponerle tanta cosa. Básicamente los más importantes son estas tres primeras pestañas. Dale OK, ya configuramos nuestra máquina. Ya está seleccionada nuestra máquina para esa pieza que vamos a hacer. Y en este caso me voy a ir ahora a seleccionar el stock o la preforma. Es decir, la geometría en bruto a partir de la cual voy a mecanizar la pieza final. Por defecto, y esto lo vas a encontrar en la mayoría de los CAM, la opción que realmente más comúnmente se encuentra es el bounding box. Es decir, él detecta la geometría, identifica la geometría, identifica los límites de la geometría y define una preforma de, valga la redundancia, de forma rectangular, un paralelepípedo que se ajuste a esas medidas que yo tengo ahí. Esa es la más común. Hay software que te permiten definir otras geometrías básicas, como geometrías circulares y otro tipo de geometrías. En este caso, fíjense que aquí tengo otras alternativas. Yo puedo escoger otros tipos de geometrías o incluso importar un archivo con la geometría inicial. Ya eso va a depender mucho de la pieza inicial que realmente yo estoy utilizando en la práctica para a partir de ahí mecanizar mi pieza final. Aún así, con la opción, digamos, de límites de frontera, yo puedo definir como unas sobremedidas. En muchos casos, por ejemplo, la pieza final o el bloque inicial, pues es un poquito más grande, lo hago unos cuantos milímetros, o lo corto unos cuantos milímetros más grande, precisamente para que sea la misma fresa la que se encargue de rectificar todos los contornos y todos los bordes para que ya la pieza final quede perfectamente rectificada. Sobre todo, por ejemplo, si estoy cortando con medios muy poco precisos. Por ejemplo, si voy a cortar el bloque con una sierra mecánica, obviamente la sierra mecánica no me va a dar una buena precisión en el corte. Entonces tengo que dejarle unos cuantos milímetros, como se dice, de gabela, para que ya una vez monte la pieza en la máquina, ya con la misma fresadora, que tiene mucha más precisión, me encargo de reducir las dimensiones ya a las dimensiones finales. Entonces por eso yo puedo colocar aquí sobre medidas en todas las direcciones. Fíjense, tengo en X más, en X menos, en Y más, en Y menos, en Z más, en Z menos. ¿Vale? Esas son como las operaciones más sencillitas. Bueno, y yo puedo definir el material en bruto a partir del cual voy a cortar. Está por defecto definido aluminio. Obviamente él tiene una base de datos con diferentes tipos de materiales, los más comúnmente utilizados en mecanizado, ¿no? En este caso, aquí tengo aluminio, 6061, Z36, muchos aceros, van a encontrar, por ejemplo, D2, Inconel, que es una aleación, digamos, muy dura también, Aspaloy, Intaloy, hay algunos polímeros también, nylon, poliuretano, T2, etcétera. Pero digamos, la mayoría de estos que ustedes van a encontrar aquí son de la biblioteca de materiales que ya maneja el CAM. La mayoría de los CAM maneja una biblioteca de materiales, a partir de la cual el mismo software saca la información de parámetros de corte más adecuados para esos materiales. Entonces, digamos, una buena recomendación es escoja el material más cercano
al que vas a mecanizar en tu lista de materiales. Si no está, en muchos casos el software CAM te deja editar tu biblioteca de materiales y agregar un nuevo material, pero obviamente tienes que llevarle la información de parámetros de corte por defecto para ese material. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo, digamos, rapidito. En este caso voy a escoger aquí un nylon. Aquí un nylon, en este caso va por el lado de los plásticos. Aquí chulito. Bueno, ya recapitulando, ya tenemos definida la máquina, una fresadora de 3 ejes con un control Fagor. Tenemos definido el bloque o la preforma. En este caso es un bloque rectangular sin sobremedidas. Y vamos a escoger también el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es muy importante porque la pieza tiene su sistema de coordenadas con el cual yo creé la pieza dentro del CAD. Pero en el CAM yo puedo escoger un sistema de coordenadas diferente. De hecho, puedo tener o definir varios sistemas de coordenadas porque cuando ya yo monte la pieza a mecanizar, esas van a ser las coordenadas con las cuales va a quedar escrito el código. O sea, el código como tal, las coordenadas van a quedar escritas en función de ese sistema de coordenadas que yo defina. Y de acuerdo con eso, el operador tiene que posicionar el cero de pieza en ese cero que yo tengo definido como mi cero en mi programa. Es decir, las dos cosas tienen que estar sincronizadas. El cero que yo utilizo de referencia para mi programa y el cero que va a posicionar el operador en la máquina herramienta. O sea, de alguna manera, el programador del CAM tiene que suministrarle esa información al operador para que lo ubique el cero en la posición correcta. Si no lo hace, el programa va a quedar desfasado. Entonces ya cada CAM tiene como diferentes opciones para definir el cero de pieza. Por ejemplo, aquí en este caso vamos a escoger la opción entidad. Y vemos, vamos a ver, aquí vamos a buscarlo por el Stock Bounding Box. En este caso, fíjense en este caso, aquí me muestra como varios puntitos. Entonces, digamos, esto es una ayuda para ir seleccionándolo más rápidamente. Por ejemplo, si yo escojo el cero me lo va a poner en la parte central de la preforma, punto central de la preforma. Pero si escojo una de estas esquinas, me lo va a poner, por ejemplo, en una esquina. Todo va a depender de dónde quede más sencillo setear ese cero de pieza en la máquina herramienta. Para algunos operadores, digamos, les queda más sencillo ponerlo en el punto central o la herramienta que tienen para centrar. Y en otros casos, pues queda más sencillo posicionarlo en una esquina. ¿Okay? Vamos a ponerlo en el punto central. Fíjense que en este caso, las coordenadas están orientadas igual como están orientadas en SolidWorks. X, Y están así y Z está así. Así no me sirve, porque si lo pongo así, es como si la fresa estuviese entrando lateralmente y obviamente no me va a mecanizar bien. Entonces tengo que cambiar el sentido de los ejes. ¿Cómo lo hago? Pues aquí simplemente yo voy seleccionando unos bordes. Por ejemplo, en este caso yo necesito que el eje X vaya por aquí. Yo necesito que el eje Y vaya por acá. En este caso lo invierto y ya me quedó. Ahora sí quedó X horizontal, Y vertical y Z perpendicular a mi superficie. Recuerden que el Z siempre coincide con el eje de lucillo. ¿Ok? Este es el que me indica la dirección de lucillo. ¿Correcto? Entonces ya, digamos, este va a ser mi cero de pieza, lo que va a significar que en alguna parte del programa las coordenadas van a ser negativas, en otras partes del programa las coordenadas van a ser positivas. Si hubiera colocado el origen acá, todas las coordenadas tendrían positivas, excepto Z, claro está. ¿Okay? Yo puedo colocarlo en teoría en cualquier lado. Lo importante es que ya en la máquina yo sea capaz de definir ese cero en el bloque, en la materia prima, con muy buena precisión, que es lo más importante. Aquí en el software yo puedo hacer lo que yo quiera. Lo importante es lo que yo realmente puedo hacer en la máquina. Aquí, ok. Está definido. Y vamos a definir un setup para mi máquina. En este caso voy a definir, digamos, plano de trabajo. Este va a ser mi plano de trabajo.
Y ahí lo tenemos definido. Esas son las tres cositas básicas que tengo que, digamos, definir para preparar el CAM para las operaciones que vienen. ¿De acuerdo? Es lo que llaman uno realmente operaciones previas o preparación previa antes de programar cualquier cosa. Aquí no hemos programado absolutamente nada, no tenemos ni media línea de código, pero esto es importante para que el código salga bien. ¿Okay? Supremamente importante para que el código salga bien. ¿Preguntas hasta ahora? Bien, entonces ahora sí vamos a la parte interesante, que es la parte de programación. ¿Ok? Les voy a explicar inicialmente cómo sería en un CAM tradicional, un CAM, digamos, sin la tecnología KVM que tiene SolidWorks CAM. En un software tradicional que se puede hacer aquí, porque también tengo la opción de hacerlo manualmente, de acuerdo a la experiencia del programador, es la experiencia del programador la que va a determinar las estrategias de mecanizado. Entonces el programador, por ejemplo, ve esta pieza y dice, bueno, esto es un bloque, esto es básicamente 2.5D, entonces aquí tengo que hacer una cajera hexagonal. Entonces el operador es el que dice, bueno, esta cajera hexagonal voy a hacerle primero un desbaste con una herramienta grande para sacar la mayor cantidad de material sin que quede en forma final. Dejaría una sobremedida pequeña, luego selecciono una herramienta más pequeña y hago un semiacabado, digamos, termino de desbastar, digamos, las partes las que no pudo entrar la herramienta grande y finalmente voy a hacer un acabado de las paredes. Esa va a ser mi estrategia de mecanizado de esta cavidad. ¿Listo? 3 operaciones con 3 herramientas diferentes. ¿Listo? Y aquí tengo, en este caso, unos agujeros pasantes. En este caso, unos agujeros pasantes. Bueno, primero necesito hacer una operación de taladrado. En este caso, las dos operaciones son idénticas, así que lo puedo hacer con un ciclo enlatado, ¿no? Operaciones de taladrado, ¿verdad? Que puede ser, digamos, primero con un centrador, esta punta central, después una broca de la medida que me dé este agujero, y luego si utilizo una fresa para hacer el bolsillito este que tengo aquí. Y luego esa operación la repito acá a este lado. Repito la operación, digamos, 2 veces. Y eso lo haría, digamos, no haría operaciones adicionales ni de rectificado por este lado, ni de refrentado de esta cara, porque estaríamos asumiendo que la geometría en ese lado es geometría final. Se podría hacer, como les digo, si uno le tiene sobremedida en material, pero en este caso no lo haría. En este caso el operador tendría que hacer todas esas operaciones manualmente. ¿Cómo se hace en este caso, en este software que tiene esa posibilidad de identificar automáticamente esos rasgos? En este caso es a través de este botón que está aquí. Extraer características maquinables. Aquí le hundo este botón. Él identifica, y esto es muy importante, esto es independiente de que si la pieza la hice dentro de SolidWorks o la hice fuera de SolidWorks. Porque si se dan cuenta, esta pieza es importada. Esta pieza es un archivo STEP que me traje. Bueno, lo hice en SolidWorks, pero lo importé en formato neutro, en formato STEP. Lo he podido hacer en cualquier otro CAD. Lo importo en STEP y lo importante es que él es capaz de reconocer las características maquinables. Fíjense, ya aquí agregó esta información que está aquí. Fíjate, le identificó este primer rasgo y lo identificó bastante bien. Bolsillo irregular. Y también identifica más o menos, digamos, el tipo de operación que puede realizar a él. Por ejemplo, en este caso, desbaste, acabado. 3 operaciones. Y para este rasgo de acá, fíjense que identifica un agujero con una operación de bolsillo. En este caso está ladrado. O sea que en este caso identifica bastante bien las dos operaciones. Pero ahí todavía él no ha generado código, o sea, no ha generado operaciones, apenas ha identificado operaciones maquinables. Aquí yo puedo, como programador, decir, estoy de acuerdo, sigue adelante, o puedo corregir algunas cosas, o puedo eliminar algunos rasgos que a mí me parece, de pronto el software detectó, pero no detectó correctamente, entonces yo los suprimo, los quito y le digo, no, ¿sabes qué? Sigue adelante con estos sí, pero estos no. Es decir, aquí siempre en todo momento el programador puede intervenir en el desarrollo del programa y puede cambiar cosas. ¿Okay? Tienes control absoluto
de lo que está saliendo. Nunca pierdes el control en ningún momento. ¿Okay? Bueno, obviamente si estamos de acuerdo, le podemos dar por este lado aquí el botoncito, o podemos, fíjense, ya se me habilita este, una vez ya extraje rasgos, ya se me habilita este, que es generar un plan de operaciones. Es decir, a partir de esos rasgos detectados, el software genera, digamos, a más detalle cada una de las operaciones que ha identificado. Entonces aquí le digo, bueno, hazlo. Ya generó, ¿verdad? Fíjense que ahora ya se llenó ya más esto de información. ¿Okay? Entonces ya él, cada una de esas fases que identificó lo genera como una especie de plan de operación. Vamos a identificar uno de ellos, por ejemplo. En este caso, este sería un desbaste. Ya en este desbaste, él identifica de la librería de herramientas que ya tiene cargada la mejor herramienta para hacer esa operación. En este caso, él decide hacerlo con una herramienta plana de 10 milímetros. ¿Okay? Esta. Es el poco irregular. Esta es la primera acción que va a hacer. Va a hacerlo con una herramienta plana de 10 milímetros. El siguiente desbaste dentro del, fíjate, es la misma geometría, pero ahora lo va a hacer otro, digamos, un desbaste intermedio, en este caso ya con una herramienta más pequeña de 6 milímetros también plana. Y finalmente va a hacer un contorno con una herramienta de 6 milímetros, en este caso la misma herramienta la utiliza también para el desbaste intermedio y para el contorno. Es una herramienta también de 6 milímetros. Y en todo momento yo puedo entrar y editar esto. Es muy importante. En todo momento yo puedo decir, ¿sabes? Voy a entrar aquí a mirar qué está haciendo el software porque hace muchas cosas de manera automática, pero yo tengo en todo momento cómo cambiar cosas ahí. Entonces, si yo entro aquí, editar definición, me voy a dar cuenta de la cantidad de parámetros que él está tomando casi de manera automática. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí me muestra la herramienta como para que vea yo el tamaño de la herramienta. El tamaño de la herramienta que estaría entrando aquí. Entonces, por ejemplo, ya él define una herramienta y todas estas geometrías, todas estas medidas de la herramienta están previamente cargadas en la librería de herramientas que maneja el CAM. Todo CAM maneja una librería de herramientas. Simplemente que cada CAM la maneja, digamos, de una forma un poquito diferente, pero generalmente manejan la misma información. Diámetro de la herramienta, que es la medida más importante que uno suele utilizar para referenciar la herramienta, el diámetro. Por eso aparece una T de 10, ya uno sabe que es una T, una herramienta de 10 milímetros. Pero el software necesita otra información. Por ejemplo, esto es la longitud de filo, es la longitud del filo de corte, que es lo que aparece ahí en azulito. ¿Por qué? Porque si la herramienta entra demasiado, ya hay una parte en que la que tú no vas a estar cortando. No puedes, la idea es que no puedes profundizar más o tener, digamos, un material al lado de una parte que no tiene filo. Está la longitud total de la herramienta, en este caso es esta, 73 milímetros. Y aquí hay otros detalles, ¿no? Y aquí hay otros detalles de la geometría de la herramienta. Por ejemplo, están los parámetros de corte para esa herramienta. Entra aquí, y aquí está la información que, fíjense, por defecto no está editable, porque ya está preseleccionada para el material que yo escogí. Como yo escogí nylon, es un polímero, él me escoge unos avances relativamente altos. Cantidad de remoción de material, por avance de diente, entonces me define, digamos, una velocidad de usillo. Si internamente hace todos los cálculos que normalmente uno suele utilizar o suele hacer manualmente para mecanizar el avance, el avance por diente del material, y ya con eso calcula la velocidad de corte. Él se encarga de hacer todos esos cálculos. ¿Okay? Aquí está tomando un avance por diente de 40 micras, más o menos. Una velocidad de avance en horizontal de 400 milímetros por minuto, una velocidad de avance en vertical, en este caso igual, 400 milímetros por minuto. Esto es factible porque es polímero, perfectamente puedes cortar a esas velocidades. ¿Qué otra información hay? En este caso, el holder de la herramienta, que es la parte de arriba. También depende del tipo de máquina que tenga. En este caso, esto es un CAT 40. Aquí está definido, digamos, la nomenclatura. ¿Ya? CAT 40. Están todas las dimensiones de esto. Ya esto es estándar. Y mi librería de herramientas, aquí me dice en qué ubicación está esa herramienta.
En este caso, creo que esta es una herramienta, la herramienta número 2, aquí está. Él la saca de aquí. ¿Okay? Esa es herramienta. Entonces yo podría decir, ah, no, pero es que, ¿sabes qué? No está la herramienta número 10. Entonces yo podría, por ejemplo, cambiar la herramienta. Yo podría decir, mira, no vamos a hacer con esta, sino, por ejemplo, con una herramienta de 12. Me voy con la de 12. Selecciono la de 12. Fíjate que sí, cambio la herramienta de 12. Entonces, puedo cambiar, yo puedo seleccionar otra herramienta diferente a la que el software inicialmente preseleccionó para hacer la operación. Yo puedo hacer cualquiera de esos cambios. En efecto, digamos, el software me ayuda mucho porque me ahorra una gran cantidad de tiempo escribiendo toda esta cantidad de datos que realmente tiene que hacer uno. Cuando uno lo hace manualmente, realmente te das cuenta que es una cantidad de datos que tienes que tener presente para hacer una operación de mecanizado. Y él te ayuda, digamos, a escribir todo eso. Seguramente te vas a editar simplemente lo que necesitas. Bueno, fíjense que como aquí ya están los parámetros cargados, esta parte no es editable. Estos son los parámetros que ya están en función de la herramienta. ¿Por qué cambiaron? Pues como cambié el diámetro, obviamente al cambiar el diámetro me va a cambiar el resto de los parámetros. ¿Okay? Aquí ya son como algunas opciones que yo tengo para hacer el desbaste. Por ejemplo, el patrón es uno de los que más puede uno cambiar. El zigzag, por ejemplo. Este zigzag. El otro era zig. Espiral hacia adentro, espiral hacia afuera. Es decir, son como diferentes patrones que yo puedo tener para ir desbastando. Este plum, que decíamos, la herramienta va entrando y va saliendo, va entrando y va saliendo. Entonces, yo puedo tener como diferentes modos de ir cortando. Ya esto depende mucho del software. Entre más potente, más avanzado sea el software, pues tengo muchas más opciones o estrategias para que la herramienta se mueva, ¿no? Y en los más básicos, generalmente tengo una o dos estrategias nada más de mecanizar. Puedo cambiar el ángulo, puedo el mínimo, el diámetro. ¿Qué otro detalle aquí por aquí? Por ejemplo, el tema de la profundidad. Generalmente la misma geometría ya me lo establece. ¿Ya? Aquí me está mostrando, digamos, cómo puedo ir haciendo la bajada. Realmente no baja de una vez la herramienta, sino que va haciéndolo cada cierta profundidad. Esto ya es para el control y esta es una ventana muy parecida a casi todas las operaciones. Por ejemplo, donde yo puedo determinar la distancia de seguridad, que es esta de aquí, que es con respecto a la superficie de la pieza, en este caso del stock, la superficie del stock, que es la materia prima, que es, en este caso, esta es la distancia a la cual él va a programar operaciones con movimiento rápido. Es decir, va a moverse en G00 hasta esa altura. Ya por debajo de esa altura, ya por seguridad, baja la velocidad y ya va a ir con velocidad de avance. Yo puedo ponerle más distancia o puedo ponerle menos distancia. Entre menos distancia le ponga, el programa va a ir más rápido, porque siempre el objetivo de la programación es que la máquina esté mayor porcentaje del tiempo mecanizando y el menor porcentaje de tiempo posible esté en el aire. Porque mientras esté en el aire, todo ese tiempo que la herramienta está en el aire, está perdiendo tiempo. Y en estas máquinas el tiempo es plata. Pero también está el tema de la seguridad, ¿no? Si le metes una distancia muy cortica y no tienes bien dominado el programa, te puedes llevar algo por delante y pues obviamente sale más costoso ese tema. Es decir, esta realmente es una cuestión de compensar seguridad versus productividad, ¿no? Y conocimiento de la máquina. Tienes este plano de seguridad, y así vas definiendo, digamos, todas esas distancias. Fíjense que aquí yo puedo definir compensación en el control. Generalmente, como les decía, los controles, los CAM, trabajan sin compensación, trabajan esto apagado, pero yo puedo activarlo, yo puedo decirle al CAM, genérame con compensación, listo, sin problemas. Pero por lo general, el CAM perfectamente lo puede generar sin ningún tipo de compensación. Ya estos son ya detalles que ya le toca a uno revisarlos de a poquito. Por ejemplo, límites verticales, cantidad de Z, vamos a ver.
Aquí hay unas tolerancias que uno suele dejar para la siguiente operación, un par de milímetros. Y esto si fueran operaciones sucesivas, en este caso no lo son. Así que le voy a decir OK. Piensa que en este caso ya él cambió la herramienta y puso la herramienta 3, que es de 12 milímetros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo se lo dije. El software no me va a preguntar, ¿estás seguro que vas a hacer eso? Oye, esta herramienta está como muy grande. No me va a preguntar nada. Se supone que yo soy el que sabe hacer eso. ¿Ya? Entonces ahí el software no me va a dar ningún tipo de advertencia, a decir, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo eso mal o nada? En este caso, el software no tiene ningún tipo de advisor que te va a decir, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Se supone que tú lo sabes hacer. ¿Ok? Y así sucede con el resto de las operaciones. Ya esta es una operación de contorno. Por ejemplo, voy a evitar la operación de contorno. Si se dan cuenta, muchos de los pantallazos son muy parecidos. La herramienta, el holder, la librería, las propiedades o los parámetros. Ya estas sí son específicas de la operación. Esto no las vamos a encontrar en Pocket. Esto es un contorno. Es decir, la herramienta. Y entonces ya, por ejemplo, aquí especifico ciertas operaciones. Están desactivadas algunas sí, otras no. El método de corte es muy importante. Básicamente en mecanizado existen dos métodos de corte que traducidos al español sería, digamos, como escalado y convencional. Los españoles lo llaman mecanizado en concordancia y en oposición. Y dependiendo de las características del material, a veces funciona mejor trabajar de esta forma y a veces funciona mejor trabajar de esta. Es decir, en algunos casos, dependiendo de las características del material, a veces funciona mejor el mecanizado, digamos, en escalado o en mordido. Generalmente lo llaman mordido también, la herramienta va mordiendo, genera mejor acabado que el mecanizado convencional. Y en otros casos, ¿no? Entonces, digamos, esto ya es un poquito de prueba y error. Algún tema de las profundidades, de corte, etcétera. También características del control. Esto es parecido igualito al otro, instancia de seguridad, todo eso. Como en el caso del contorneado, aquí yo le puedo decir cómo quiero que entre la herramienta. Realmente uno lo que hace es que la herramienta entra tangente para que no genere una marca. Pero yo puedo cambiar la forma como entra y sale la herramienta del material en bruto. A veces son cositas que uno parecen no importantes, pero también esto es muy importante según el material, cómo va entrando la herramienta y cómo sale la herramienta. En este caso. Y así sucede con todas las operaciones. Yo puedo entrar, revisar lo que hizo el software, cambiar lo que tenga que cambiar, modificar lo que tenga que modificar y ya después decirle, ahora sí procede. ¿Cuál es la siguiente parte? Generar las rutas. Ya ahora sí se me activó esta opción. Ya, recordemos, en este caso, preparar todas mis opciones de mecanizado, extraer rasgos mecanizables. Una vez tengo identificados los rasgos correctos, genero las operaciones, plan de operaciones. Todavía aquí no tengo rutas, entonces ya aquí, una vez ya hago modificaciones en los parámetros, etcétera, etcétera, genero las rutas. Genérame las rutas, listo, ya me las generó. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ir viendo cada ruta. Esta es la operación 1, esta es la herramienta por donde empieza, RAM, cómo se va moviendo, y otra vez la retracción. Operación 2, aquí también. En este caso, estoy mecanizando lo que no alcanzó a mecanizar la herramienta anterior, que es lo que se llama un desbaste de restos. No voy a poner la herramienta a cortar donde no hay nada. Entonces, aquí arrancó. El contorno es este, en este caso ya es para generar la pared final. Por ejemplo, fíjense que aquí hay una operación de centrado, un centrador para la broca. En este caso aquí hay una operación de taladrado. Aquí hay una operación de contorneado para hacer este bolsillito de aquí, ¿verdad? Esta, otra para hacerlo más grande y esta de aquí. Digamos que si los parámetros ya los revisé y estoy de acuerdo con esos parámetros y me siento tranquilo, pues ya digamos estoy a un pasito de generar el código para correr mi pieza. Estoy a un pasito, pero todavía no lo he generado. Previo a generar, generalmente uno lo que hace es simular. En este caso vamos a hacerlo aquí. Lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde acá. Fíjate que ya me aparece activo. Simular. En este caso voy a simular. Todos los CAM tienen algún tipo de simulador. Algunos más básicos, otros más avanzados.
Generalmente la simulación es simulación sólida. Esta simulación no tiene en cuenta los posibles problemas que tú puedas tener debido a la mala selección de parámetros de corte. Es decir, por ejemplo, si metes mucho avance por diente y el material se genera mucha viruta y la herramienta se atasca en el material, eso no lo va a detectar la simulación. Si metes un avance muy alto y la herramienta es muy delgada y la herramienta empieza a vibrar en la máquina, eso no lo va a detectar la simulación. Si la pieza es muy delgada y metes, digamos, también un avance muy fuerte, una velocidad, digamos, muy agresiva, y te empieza a vibrar la pieza, eso no lo va a detectar la simulación. La simulación no detecta ninguno de esos problemas. Esos problemas los tienes que evitar tú teniendo un buen conocimiento de proceso de mecanizado. Es decir, por eso siempre digo, el programador de CAM tiene que saber mecanizar, o sea, tiene que haber mecanizado alguna vez en su vida, tiene que iniciar la máquina, tiene que conocer la máquina, así no sea él el que esté operando la máquina, pero tiene que tener una cierta experiencia de mecanizado para evitar ese tipo de problemas. Y casi siempre es bueno que el programador tenga una buena comunicación con los técnicos, con los operadores de las máquinas, ¿ya? Digamos, que le entienda su lenguaje, que entienda, digamos, su rol dentro de la operación y que tampoco lo subestime, porque los técnicos tienen una gran experiencia práctica y ellos también, digamos, pueden aportar sugerencias para que el mecanizado sea más exitoso. Bueno, en este caso aquí, esto es simulación sólida, es decir, básicamente determina la ruta de la herramienta, corta como si esto fuese mantequilla y te generaría cómo quedaría la pieza final, si no tuviéramos algunos de esos problemas que les mencioné. Entonces, por ejemplo, aquí estoy haciendo la simulación. ¿Sí? Ahí va, corta como mantequilla. Entonces la herramienta se pone verde cuando está en el aire. Voy a ir un poquito más rápido. Porque si no, vamos a poner aquí toda la mañana viendo esta simulación. Un poquito más rápido. Pan, levanta, corto un poquito. Ya cambio de herramienta. Ahora está haciendo el desbaste de restos. Como la primera herramienta tiene un diámetro más grande, obviamente quedan unos restos ahí que ya se trabajan con la herramienta de 6 milímetros. Pero no tienes que cortar, digamos, todo lo demás. La idea de trabajar con una herramienta grande, el primer desbaste es desalojar la mayor cantidad de material posible. Y luego, si ya con una herramienta más pequeña, coger los detallitos. Ahora se hace el contorno final, fíjate, ya se está a dimensiones finales. Siempre se deja alguna sobremedida entre operación y operación para tener que cortar. Siempre tienes que tener algo que cortar. No puedes poner herramienta a trabajar el aire. Para hacer entrado, taladrado, hacer bolsillito, listo, bolsillito, acabado, contorneadito así en el borde, para que no quede la arista viva, y listo, ya está la pieza. Aquí yo, por ejemplo, puedo quitar la herramienta y quitar esto. Ya estas son herramientas que pueden tener los diferentes software. Por ejemplo, aquí me está mostrando diferencias entre la geometría del CAD y lo que me da la simulación. Es decir, por ejemplo, si me sobra material, está en azul, el material sobrante, sí, con respecto a la pieza inicial, está en azul. El material, digamos, que me comí de más, quedaría, digamos, en rojo, amarillito, rojo, digamos, si es demasiado
ya punto 4 que me pase de comer un material es demasiado. Pero fíjense que, por ejemplo, se ve aquí estos pedacitos azules. Están viendo decir, aquí hay un material que está sobrando, y que no, que tenía que habérmelo comido teniendo en cuenta la geometría CAD, pero todavía quedó ahí. ¿Y a qué se debe? A que la herramienta es cilíndrica, o sea, la herramienta no tiene radio cero, mientras que en la geometría las aristas de el bolsillo eran aristas vivas. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué pasa ahí? En la práctica yo nunca voy a poder generar una arista interna viva con una herramienta de corte mecanizado, porque siempre la herramienta va a tener un radio, por muy pequeño que lo haga, siempre voy a tener, digamos, una esquina redondeada. Entonces, esos son aspectos que tengo que tener en cuenta cuando voy a fabricar para mecanizados. Hay rasgos que no son mecanizables al 100%. Por muy pequeña que haga la herramienta, nunca voy a llegar a esto que tenga radio cero. Bueno, y este chaflancito porque se lo hizo la operación, en este caso para que no quedara una arista viva. Entonces, por eso aquí aparece cortado material de más, pero está bien que lo haga porque se sabe que si no lo dejo así me va a quedar, digamos, una arista viva que finalmente me voy a tener que utilizar alguna operación manual para remover ese borde que puede cortarte los dedos. Pero en este caso es nylon, así que no creo que te los corte, pero... Y ahí, digamos, ya tengo generadas las rutas de herramientas. Son todas estas trayectorias que aparecen aquí. Ya están generadas ahí. Todavía no tengo un programa. Ahí todavía no hay programa para la máquina herramienta. Apenas está el programa en el CAM. Yo puedo guardar esto, decir, bueno, voy a guardarlo y continúo otro día. Bueno, listo. Puedo guardar la pieza, en otro día la abro y ya tengo, digamos, eso guardado. Tengo las operaciones, tengo las rutas, los toolpaths, pero todavía no tengo el programa. ¿Cómo genero el programa? El programa lo genero por este botón que se llama postprocesador. Postprocesar. ¿Okay? Aquí es que ya yo voy a generar el código que debe leer mi máquina herramienta. Ese que hicieron o que están haciendo ustedes a mano, pero en este caso ya hay un solo botón que se encarga de generar todo esto de manera automática. Entonces voy a hacer la que aquí. Esto me va a generar un archivito. Lo voy a colocar en extensión .nc. Voy a guardarlo. En este caso lo voy a arrancar. Ahí está el detalle, por si quieren estar seguros qué postprocesador se utilizó. Postprocesador Fagor 8070. Y ahí me quedó el archivo. Vamos a revisar el archivo que me salió. Eso lo tengo. Fíjense cómo estoy trabajando en este caso. En el otro computador no tengo el editor de Notepad Plus, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué me deja abrirlo. Y abrirlo con el bloc de notas, a ver. Ahorita lo vamos a pasar. Ahorita lo vamos a pasar. Este es todo el código. Lo voy a pasar a mi otro computador para correrlo en los simuladores. Voy a quitar esto. Este es el número de programa, pero generalmente este es código FANUC. Se lo voy a quitar. Y lo voy a guardar. Vamos a desconectar aquí temporalmente para mandarme este archivo. Vamos a mandarlo. Lo voy a subir al catálogo para que de todas maneras ustedes tengan el archivo ahí. Si quieren, también ustedes los pueden probar en sus
en sus simuladores, si los tienen en el escritorio. Entonces voy a subir el archivo en el módulo 4, ahí mismo lo voy a subir. Para archivo, y así aprovecho y me lo puedo pasar a mi otra computadora. Listo. Ya lo subí. Bien, vamos a ver. Vamos a ingresar al catálogo por este lado. Vamos a ingresar al catálogo por este lado. Contenido. CMC. Voy a descargar el archivito. Pues en este caso voy a mostrar en carpeta. UNC. Creo que por defecto ya lo tengo identificado para abrirlo con Notepad+. En este caso lo voy a abrir con Notepad+. Listo. Ahora no voy a hacer un update. Bien, ahí están viendo mi ventana de Notepad+, ¿correcto? Sí, claro. Bueno, entonces ahí está, fíjense, ahí está todo el código. Ya aquí me identifica entonces los códigos de colores. Entonces, por ejemplo, fíjense que ya aparecen unas líneas iniciales de configuración, G40, G80, como los códigos iniciales. Aquí ya me arranca con una herramienta T3, diámetro 1, M06 para arrancar usillo, G90, coordenadas absolutas, G17, sistema de coordenadas. Y aquí arranca con una cierta velocidad. La herramienta G54, G0, etcétera. Entonces empieza él como empieza, digamos, a generar todos los movimientos de las herramientas. ¿Ok? Bien, vamos a inicialmente simularlo en el simulador de Camotes. Tenía otros programas. No. Voy a dejar esto un poquito por acá. Camotics. Ah, lo tengo por acá. Lo estaba tapando acá. Entonces aquí tenemos el simulador de Camotics. Le voy a decir aquí, vamos a abrir un nuevo proyecto métrico. Conceptable herramientas básicas. Porque nos toca definir las herramientas. Esta es la parte de pronto aburrida al comienzo. Entonces aquí voy a agregar archivos, en este caso. El archivo que voy a ejecutar, el archivo de código G. Vamos a irnos a descargas, que es donde está el archivo que descargué. Spark. Pero para poder correrlo, hay que tener presente que yo necesito definir unas herramientas, ¿de acuerdo? Las herramientas que utilicé para crear el programa. Entonces, por eso, digamos, voy a tener aquí abierto y revisar aquí un poquito el código con mi editor.
Entonces, por ejemplo, primero tengo una herramienta que es la T03, que tiene 12 milímetros de diámetro. Entonces, voy a crear esa herramienta aquí. Voy a poner el número. Herramienta 3, cilíndrica, diámetro 12. Entonces, me la va a hacer demasiado chiquito, entonces vamos a ponerle como 70 de largo para que quede. Aquí el largo no es tan crítico, digamos, para los efectos de la simulación que vamos a hacer, que es una simulación sencilla. Listo, descripción, pues, herramienta número 3. Listo. Vamos a darle aquí buscar. Vamos a buscar los códigos T. Cada que hay un código T es un cambio de herramientas. Entonces, vamos a buscar siguiente T. Vamos a decirle que es todo lo para las completas. ¿Sí? T. Siguiente T. La siguiente T es una T01. En este caso sería 6 milímetros de diámetro. Vamos a poner la herramienta 1. En este caso sería una herramienta de 6 milímetros de diámetro. 6 milímetros de diámetro. Estamos a ponerla más cortica. 50. Se va a proporcionar. Sigue buscando la siguiente. Bueno, tenemos una de 6 milímetros. Este es un center drill de 6 milímetros. Aquí el detalle es con las que son tipo drill, es que nos toca decir, por ejemplo, cónica, para que más o menos genere la geometría. ¿Ya? Entonces, digamos, no se va a ver tan bien. Si las queremos ver, digamos, más visuales, entonces lo mejor es hacerla con el diámetro. El Camotix no es perfecto, no es el mejor simulador, pero es gratuito, que es lo importante. Una broca de 4.5. Y esa es la herramienta 13, si no me falla la memoria, ¿no? 13. 4.5. La dejo también así, digamos, como cilíndrica. 45, 4.5. ¿Qué otra herramienta tengo por ahí? Otra vez la T1, que ya la usamos. Hay la T11, que es una... vamos a ver hacia atrás. La T11. Aquí sí vamos a ponerlo cónico, porque este es para que haga el... Entonces, necesito que haga el cono. 5 milímetros. Generalmente estos tienen, casi siempre tienen 120 grados. Ahora sí vamos a buscar la siguiente. La herramienta 14. La 14, en este caso es 8 milímetros, o drill también. 14.
a ponerla como cilíndrica, 8 milímetros. Creo que ya tenemos todas las herramientas de ese programa. Próximo. Ya nos regresa otra vez a iniciar, eso quiere decir que ya barrimos todo el programa. Ya barrimos todo el programa. Voy aquí a minimizarlo. Entonces, vamos a cargarlo. Ahí está. Me va simulando, ¿no? ¿no? Fíjense que aquí ya estoy simulando código, que es diferente a la simulación que hace dentro del software, el software CamWorks, porque él está simulando internamente con la información que él maneja. Ya aquí estoy simulando el código generado por el postprocesador. Entonces, esto me acerca un poquito más a lo que sería el programa final, o sea, cómo sería la simulación final en la máquina, sin ser todavía la máquina. Realmente el que me da el veredicto final de que mi programa esté bien es el control de la máquina. Ese es el que me da el veredicto final. O sea, si está funcionando bien el control de la máquina, ya no debería tener problemas. Esto es muy cercano a lo que me va a dar la máquina. Fíjense que ahí voy viendo avances, coordenadas, longitud total de la herramienta, tiempo total simulado. Ahí me está mostrando, digamos, cuánto está demorando, no a la velocidad de reproducción que estamos viendo aquí, que está acelerado, obviamente para que pueda ir más rápido, sino el tiempo que duraría realmente el programa en la máquina. Estaríamos como 2 minutos. Ahí pasó algo raro. ¿Sí vieron? La herramienta entró, pero no se retrajo, sino que se fue derecho a la otra posición. Y aquí sí se retrajo. Este es el contorneado. Probablemente sea por el tipo de herramienta que yo definí. En este caso era un spot drill, una fresa de centrar, y aquí yo la puse como una cilíndrica para que se viera mejor la herramienta. Y en este caso, digamos, no es realmente una cilíndrica, debía ser más cortica la herramienta. Entonces, por eso de pronto en la simulación no se ve tan bien esa parte, ¿no? Es más que todo por la limitación que tiene el Camotix en cuanto a los tipos de herramientas que él puede simular. Realmente este software de simulación es más para simulación, por ejemplo, de herramientas cilíndricas y herramientas de bola, como si uno quiere simular, por ejemplo, mecanizado de moldes y ese tipo de cosas. Pero para ser gratuito es bastante bueno. Voy a guardar este proyecto. No voy a guardar. Ahora sí llegamos a la hora de la verdad. Vamos a simularlo en el control Fagor. Aquí tengo un modelo 8070M. En este caso, yo puedo cargar varios tipos de controles, pero en este caso me deja cargar el 8070M. Entonces, ese es el que voy a correr. Bueno, estos simuladores en general parecen software antiguo, software con unas interfaces gráficas un poquito feas.
puesto acá arriba, me estoy molestando. Pero hay que tener presente que realmente las interfaces de máquina, herramientas, generalmente no son tampoco tan modernas. Muchas máquinas, digamos, uno se puede encontrar, digamos, los terminales son así bastante simples, ¿no? Pero tiene, digamos, lo necesario y se parece, digamos, mucho al control normal, un ciclo start, ciclo store, tiene los potenciómetros, en este caso para avance, para auxilio, tiene la mayoría de los botones que uno va a encontrar en la máquina real. Es importante, digamos, aunque muchos de ellos de pronto no se van a ejecutar. Por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, con un motor aquí de encender el lucillo, de pronto no se va a encender el lucillo. Es lo que hay que tener presente. Bien, entonces lo primero que tengo que buscar es dónde cargo el programa. Vamos a buscar aquí, ejecutar. En este caso, por ejemplo, aquí ya tengo un programa cargado en memoria. Entonces tengo que buscar, aquí puedo buscar, seleccionar programas. Downloads. Bueno, que lo tengo acá en descargas, pero obviamente esto es... Vamos a buscarlo por fecha, de pronto está más rápido. Aquí está. Entonces, Start, lo encontramos. Pues ahora aquí ya lo tengo. Aquí le voy a dar, antes de que nada, para que no me genere, digamos, problemas, lo voy a poner en esta opción, Theoretical Path. Y también tengo que gestionar un poquito la parte gráfica, es decir, yo tengo que definir como el tamaño de la preforma. En este caso, por ejemplo, voy a dar aquí dimensiones. En este caso, las dimensiones del bloque. Se me olvidó ese detalle porque no lo tengo aquí en la cabeza. El tamaño del bloque creo que eran 250 milímetros, pero no lo tengo bien claro. Tengo que buscar el CAM, porque ya creo que ya se me cerró la sesión. Vamos a probarlo así con 250. ¿Cuánto está el doble? 250, 250. ¿Cuánto el Camotix lo tiene? 250, 250. El Z mínimo vamos a ponerlo negativo, menos, ¿será? Menos 50 y 0. Y probablemente esta pieza está más grande de lo que es 125, 125, 125, 125. Un poquito mejor. Bueno, aquí le damos ejecución y aquí nos genera un primer error. Esto ya es el control, esto sería el control real. Si yo cargo esto del control de la máquina, el programa me va a decir, bueno, listo, aquí qué pasó. Aquí, y hay que leer los mensajes, ¿no? Dice, función G no existente. Error 1061. Función G no existente. Y uno revisa aquí la información. Dice, valor actual 43. Este es el archivo, la línea número 10 y el bloque es este, NG43Z5H03M08.
ID, ta, 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 y uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué es eso? ¿Con qué me lo trago? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo hacemos que esto funcione? Entonces ahí en nuestro mejor amigo, nuestro mejor amigo en estos casos es el manual, es el manual de la máquina. Ese es, ese es nuestro mejor amigo en estos casos. Aquí en este caso yo tengo descargado el manual de la máquina y uno lo que hace es buscar precisamente, bueno, ese código que la que no entiende, buscarlo. 43. ¿No lo encontró? Si te das cuenta, bien, aquí tienen G, va en orden, G, G30, G31, G36, G37, G42, ¡pum! G45. Se, se saltó el G43 y el G44. Es decir, en este control, el G43 y el G44 no están. No están. Y sin embargo, el postprocesador me mandó un G43 a la máquina. Por eso les digo que generalmente el postprocesador no siempre está fino, fino, 100%. En esos casos, usted pregúntele a Google. ¿Qué significa un G43? ¿Está? Vamos a la instrucción G43. G43 es una instrucción de compensación de longitud. Y entonces, si es una instrucción que es muy común, porque es una compensación de longitud, ¿por qué este control, el Fagor, no la incorpora? ¿Por qué no la reconoce? Busquemos aquí. Compensación. De pronto con mayúsculas no me la reconocen. Vamos a buscar. Aquí sale compensación de radio. Vamos a buscar longitud. A ver qué me dicen en mi caso de longitud. Estos ya son ciclos de especiales. Vamos otra vez especiales del comienzo. Vamos a buscarlo por otro lado. Generalmente eso ocurre en el cambio de herramienta. ¿No? Vamos a buscar herramienta.
Obviamente la palabra herramienta sale bastante, ¿no? Lo saltamos. Pero creo que ahí estaba. Aquí creo que se veía. En el caso de este control, el cambio de herramienta, él lo hace con una función M06. Aquí lo vemos. Y eso lo que hace es que carga de una vez toda la información de la herramienta, incluyendo las compensaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, esta instrucción que está aquí, T03D1, M06, o la instrucción en este caso que me está arrojando error, que es esta, la de compensación de longitud de la herramienta, se vuelve innecesaria en estos casos. En estos casos, digamos, ya no es necesaria introducir este G43. Es que lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, porque en este caso ya el mismo control lo va a cargar cuando le demos la instrucción T03M06. Entonces, digamos, es un detalle que toca, en este caso, arreglar manualmente, pero ya a largo plazo, eso implica modificar el postprocesador para que no esté generando esos códigos. Entonces, ¿qué voy a hacer simplemente aquí? Le voy a dar simplemente quitar el G43 y quitar el código H, que es el código de compensación. Pero ¿qué va a pasar? Que van a haber otros códigos G43, entonces vamos a buscarlos. Aquí hay otro. Eliminarlo. Sin temor. En este caso, uno debe saber lo que está haciendo. Por eso es que el manual va a ser tu guía. Cada cambio de herramienta va a tener ese código. Obviamente hacer esto manualmente funciona con el primer programa, pero si ya vamos a vivir con esto el día a día, pues no se justifica estar haciendo esto a mano, ¿no? Apps. Sobre todo porque pueden pasar cosas como esta. Se te vaya otro error. Listo, yo creo que ya son todos. Sí, esta es la última línea de código. Sí, vamos a guardar aquí. ¿Sí? Ah, bueno, en este caso, no me va a dejar guardarlo porque lo tengo abierto con el control. Estoy abierto con el control. En este caso, me tengo que salir de aquí.
Vamos a ver si así me deja guardarlo. Ya, ahora sí me dejo guardarlo. Vamos a ejecutar. Ejecución. Programa. Vamos otra vez en memoria para que cargue la última versión. Y ahora sí le vamos a dar la de los gráficos. ¿Dónde está? Ahí en los gráficos. Sólido. Empezó bien, pero ahora me genera aquí un error. Otro error. Me dice, bueno, aparte de que hay unos detalles que tenemos que mirar con el tema de las herramientas, porque no las hemos configurado, pero primero estamos revisando, digamos, el código, ¿no? Fíjense que aquí también me saca otro error, dice, error en la coordenada de seguridad Z. Básicamente, y me dice que eso está ocurriendo en la línea 349, esta es la línea. 81, 98, Z22 y no sé qué, y dice, bueno, otra vez queda uno gringo, ¿no? Vamos otra vez al manual, pero vamos a revisar el código a ver cuál es esa bendita línea 349. Afortunadamente nuestro editor tiene los números de línea. Perdón, 347 es la línea. Ahí está. Esta es nuestra línea. Listo, ahí está. No se equivocó. Hay un G81, G98, Z22. Se dice que hay un, según esto, un error de coordenada Z incorrecta, coordenada de seguridad Z incorrecta. Y la clave es este G81. Vamos a buscarlo acá en nuestro manual, que será un G81. Aquí lo encontramos en la parte de ciclos fijos, ciclos enlatados, también suelen llamarse, ciclos enlatados. Entonces, si buscamos en nuestro manual, dice, bueno, ¿qué es este G81? Es un ciclo de taladrado. Y la sintaxis en el control Fagor, ojo, en el control Fagor, que es el de este manual, me dice G81 se usa así. 81, un Z, que es opcional, lo que está entre el corchete es opcional, Z, I, K y A. Ahora, ¿qué significa cada cosa? Para poder entenderlo. Z es el plano de referencia. I es la profundidad de taladrado. K sería el tiempo de espera en el fondo, si lo hay, o sea, por eso son opcionales. Y A es el comportamiento del cabezal en la entrada y en la salida del agujero. ¿Qué significa? Que si pones A0, la herramienta entra y sale girando. Si pones A1, la herramienta entra girando, pero sale detenida. O sea, tú puedes cambiar esa configuración en el ciclo de taladrado. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Ustedes miran el código. En este ciclo de taladrado, el Z está colocado como la profundidad de taladrado. O sea, entra hasta 22, a menos 22. Y en la interpretación que utiliza aquí el Z es el plano de referencia y el I es la profundidad. Aquí en este caso, no sería la profundidad. ¿Ok? Es decir, que realmente el postprocesador interpretó y colocó la información de manera diferente a como lo está estableciendo el manual del control. ¿De acuerdo? Entonces Z es como nuestro plano de referencia de seguridad y por eso no puede estar menos 22 porque eso significaría que estaría dentro de la pieza. Y por eso el control me saca este error, la coordenada de seguridad incorrecta. Vamos a corregir eso entonces. En este caso vamos a ponerle el Z
una distancia de seguridad más 10, y el I vamos a ponérselo aquí en este caso de menos 22. Tiempo de espera 0, pero fíjense que hay aquí otro código, un G83, que probablemente va a tener el mismo problema. Vamos a buscar el G83, a ver. Esas son las últimas partes del programa, que son los ciclos fijos. El 83 es el ciclo de taladrado profundo con paso constante. Entonces, plano de referencia, paso de taladrado, número de pasos, distancia de retroceso. Utiliza la I, J y B. Y K, tiempo de espera. En este caso aquí, fíjate que aquí está profundidad, paso, retroceso y tiempo de taladrado. Entonces, en este caso, vamos a modificarlo un poquito para que lo pueda entender. En este caso, el paso, número de pasos, en este caso, distancia de retroceso. Creo que el número de pasos está bien. El paso está bien. Entonces vamos a cambiar el paso de referencia. Plano de trabajo. Vamos a ponerle en este caso más 10. Vamos a ver si hay otro por ahí. No, al parecer no. Aquí hay un G81 otra vez. G81. En este caso, Z más 10. Y vamos a poner la profundidad de 22. Listo. Vamos a guardarlo. Yo creo que no me voy a dejar guardarlo. Tengo que salirme de acá. Voy a salirme. Para que me deje guardarlo. Vamos a probar si funciona ahora sí y después entramos a la parte de las herramientas. Ya una vez tengamos el programa, digamos, Theoretical Path, gráficas. Está bien, fíjate que va a quedar chiquitico realmente. Te digo, es el tamaño de la pieza. Ahorita miramos la pieza, el tamaño real. Y vamos a darle aquí, sí que está. Saca una función inexistente. G44. Ah, ya, listo. Esta es la de cierre de compensación de longitud. Esta simplemente es cuestión de borrarlo. ¿Está? Era un G44. Aquí está. Y este es un cierre. 80 y 45, un Z0. Vamos a mandarle un Z10 aquí, un G00, para que se vaya hasta una distancia de seguridad. Vamos a mandarlo a 10. Lo sacamos de ahí. Entonces, otra vez, ejecutar, simulación, programa, cargamos, le damos ciclo start. Bueno, ya ahí corrió sin errores. Ya corrió sin errores. El comportamiento gráfico, pues como
que no salió aquí, salió la ejecución gráfica. Graphics. Listo. Va a salir ahora. Ahí está. Creo que las dimensiones no se las coloqué bien, creo que lo coloqué demasiado grande para el tamaño de la pieza final. Y ahí se alcanza a ver el movimiento de la pieza. Y obviamente que las herramientas no están configuradas según la base de datos de herramientas que tengamos aquí. No van a coincidir realmente. Vamos a buscar las herramientas, en este caso. Tablas. Por ejemplo, aquí están las tablas, tools, en este caso. Y aquí en este caso toca editar los números de las herramientas con las dimensiones de las herramientas que tengamos acá. En este caso, por ejemplo, la herramienta 1, la herramienta C3, la herramienta 11, la herramienta 14, la herramienta 13. Eso, en este caso, vamos a dejarlo para la siguiente sesión para explicar ya un poquito más a detalle cómo es ese proceso acá dentro del simulador Fagor. Porque ya son las 11:22, nos cogió el tiempo. Y de pronto no da tiempo para terminarlo bien. Pero yo creo que cubrimos gran parte del proceso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, ¿me puedes recordar en qué afecta al momento que uno selecciona como el patrón cuando va a ser el mecanizado? El patrón, por ejemplo, de los bolsillos, que si se utiliza zigzag, espiral, ¿te Exacto. refieres a eso? Sí, eso lo que te afecta un poco el acabado final de la pieza cuando estás haciendo el desbaste, porque el piso, digamos, queda con una geometría diferente, pero realmente la selección depende mucho de algunos mecanizados son más eficientes que otros, por ejemplo, y también depende de la geometría de la pieza que uno está, el del bolsillo que está uno desbastando. Entonces hay unos que se adaptan mejor, por ejemplo, y a veces es mejor ir de afuera hacia adentro mecanizando para cortar, sobre todo en bolsillos que son como ese hexagonal, que son muy parecidos a un circular, entonces a veces es mejor que la herramienta vaya así. En otros que son más rectilíneos es mejor ir en zigzag para ir aprovechando el movimiento del carro, una vez zigzag, ida y vuelta, y así sucesivamente. Entonces, de repente, por eso hay tantas alternativas, porque depende mucho de la forma del vaciado que vas a tener tú y de qué quieres aprovechar de eso. En desbaste casi siempre lo que tú quieres aprovechar es sacar la mayor cantidad de material que puedas en menos tiempo. Eso es lo que quieres hacer en desbaste, para dejarle poquito trabajo a las herramientas de semiacabado y el acabado. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Piensa que tener el editor de código siempre es útil, porque por más que sea, uno tiene que tocar un poquito el código, quitar alguna cosita por ahí que sobra, agregar alguna cosita que haga falta, porque el procesador, digamos, si no lo tiene uno bien personalizado, pues siempre saca cosas que uno no las siente bien hechas. Como les digo, ya eso es un proceso a largo plazo cuando ya uno quiere personalizar su postprocesador para su máquina, porque no vas a estar haciendo estas correcciones todos los días. Después les agregas esas cosas y ya te quitas ese problema. Pero siempre a la mano uno tiene que tener su buen editor de código. Y esta es una alternativa realmente bastante buena y bastante económica, porque realmente el costo es cero, ¿no? Hay otros editores mucho más potentes, por ejemplo está el 5edit. El 5edit es el plus ultra en esta área de mecanizado, porque tiene su propio simulador, pero es de costo, hay que pagarlo. Y obviamente las prestaciones valen la pena cuando ya uno le está sacando el jugo en una planta de producción, en una empresa que ya requiera, digamos, hacer buenas ediciones de código todo el tiempo. Entonces ya sientes que la inversión sí vale la pena, ¿verdad? Pero digamos, el principio con estas herramientas básicas que les he dado a ustedes es bastante bueno para que ustedes se empiecen a familiarizar con este tema de programación CNC. Vamos entonces a dejar para la próxima clase, definimos la parte de las herramientas para que ya quede la simulación correcta, ¿no? Con las herramientas de los tamaños que son. Bien, también quería comentarles una última cosita por ahí. Ya se nos acaba prácticamente el tiempo de las clases. Hay muchos temas de pronto que pudieron haber quedado por fuera y que a uno les gustaría de pronto que ustedes neciaran o curiosearan.
Algunas de esas cositas se las voy aquí a ir dejando en esta carpetica de tópicos adicionales. Son algunos cursos rápidos, unos webinars que voy encontrando por internet, por YouTube, donde explican algunos temas que a mí me parece que de pronto les pueden ser útiles a ustedes a largo plazo. Entonces, por ejemplo, aquí está dimensiones geométricas y tolerancias utilizando la herramienta MVD, que a mí me parece que esto es lo que va a usarse en el corto y mediano plazo en reemplazo de los planos tradicionales 2D. Entonces es bueno ir viendo cómo se trabaja directamente con este tipo de herramientas MVD en el modelo tridimensional para ir generando ya la información de tolerancia, de acabados, de tolerancias geométricas que son necesarias para producción. Les recomiendo que lo vean. Les voy a subir otro más también interesante que encontré por ahí. No tengo el enlace en el momento, lo voy a usar para el uso de la herramienta de renderizado, digamos, más fotorrealista, para que, por ejemplo, los proyectos y las presentaciones que hagan ustedes, no solamente de este proyecto final, sino de otros proyectos, pues se vean mucho más profesionales y tengan un aspecto más llamativo. También les voy a dejar un video que sale con esa información. Entonces, para que lo tengan en cuenta, échenle un vistazo a esa carpetica porque tiene cosas interesantes. Nosotros no alcanzamos a cubrir en nuestro curso, pero también le pueden ser de utilidad a ustedes. Bueno, dejemos aquí entonces. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un buen resto de día. Igualmente, profe, hasta luego.